Buenos días, soy Marius Calvet y soy directora de sustentabilidad e inversión responsable en Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por invitarme a este encuentro hispanoamericano de mujeres responsables. Es un honor compartir estos días con tantas mujeres que estamos tratando de hacer cosas interesantes y de cambiar el mundo y contribuir a la sociedad. Ojalá lo que les platiqué hoy sea de su interés. El tema de mi plática es acerca del desarrollo sustentable y su relación con el sector financiero. Entonces, creo que va a ser importante primero platicarles un poco qué se considera el desarrollo sustentable, qué se considera la Agenda de Desarrollo Sustentable, la Agenda Global 2030 establecida por las Naciones Unidas y entendida ya por todos como el marco a seguir hacia el desarrollo sostenible. Y vamos después a aterrizar exactamente cómo el sector financiero puede contribuir y por qué tiene un rol tan importante, tan crucial como motor económico de este desarrollo. Entonces, les comparto una presentación en donde les platico, bueno, un poco acerca del desarrollo sostenible. Sustentabilidad, mucha gente malentiende el concepto y comprende la palabra sustentable o sustentabilidad únicamente desde el punto de vista ambiental. Y la sustentabilidad es más completa. La sustentabilidad tiene tres ejes o tres pilares, que son el eje, sí, del medio ambiente, el eje de la sociedad, pero el eje también económico. Hablando de una organización o de un gobierno, el desarrollo sostenible o la sustentabilidad incluye todos los temas sociales alrededor del impacto de esa organización o de un gobierno o de un país eh, hacia la sociedad, el impacto también hacia el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, pero el tercer eje de economía significa que el concepto de sustentabilidad incluye también el tema del crecimiento económico, el tema del desarrollo, el tema, en el caso de las empresas y las organizaciones y aún los gobiernos, el tema de la rentabilidad, el tema de que al converger estos tres ejes, social, económico y ambiental, se puede lograr un desarrollo equilibrado, con justicia, cuidando al planeta, pero con crecimiento económico. Cualquier actividad que es únicamente de corte social, sin un factor de desarrollo económico, de crecimiento económico y de rentabilidad, no entra dentro de lo que concebimos como sustentabilidad. Es un acto quizá filantrópico, es un acto con metas sociales o en el caso puede ser ambientales, pero si carece de este pilar económico, acaba siendo algo que no entra dentro de lo que entendemos como el marco de la sustentabilidad. Entonces, el desarrollo sustentable se concibe como el satisfacer las necesidades del presente sin que comprometamos la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, mediante el balance de estos tres componentes básicos que les menciono de sociedad, medio ambiente y economía. Entonces, en el tema global del desarrollo sostenible, van muchos años en donde existen marcos nacionales e internacionales de muchísimos temas, de muchos temas sociales, de muchos temas ambientales desde hace años, pero 2015 fue un año muy interesante y quizá un parteaguas y un punto de partida en el impulso a la Agenda de Desarrollo Sostenible Global, porque fue el año que al lado derecho de la lámina verán se lanzó la Agenda 2030, que se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y que son un marco que contiene todos estos temas sociales, ambientales y también de desarrollo económico, a los cuales debemos todos dirigir, todos hablando de organizaciones, gobiernos, personas como ustedes, como cada uno de ustedes y como yo y como sus familias, todos podemos contribuir a esta agenda de desarrollo sostenible si tenemos el entendido de que es hacer mejor las cosas en una serie de factores. Entonces, esta agenda tiene 17 objetivos que son transversales entre ellos, son objetivos que se cruzan unos entre otros, no se puede contribuir a uno sin afectar a otro. Por ejemplo, el primero y el segundo se tratan acerca de pobreza, de hambre, existe el de educación, el de equidad de género, el de
ciudades sustentables, el de energía limpia y asequible, ¿no? Energías renovables, el de vida submarina. No pudiéramos trabajar el tema de educación sin tener en consideración ciertos temas de pobreza o de género, o tratar el hambre sin el tema de la pobreza o del desarrollo económico. Entonces es una agenda transversal. El objetivo número 17 habla de alianzas entre las organizaciones para la consecución de esta agenda y contribuir a cada uno de estos objetivos. Y cada uno de estos 17 objetivos tiene adentro en su marco 169 indicadores, no cada uno, sino el total de los 17 adentro de 169 indicadores, para poder, como persona, como organización pública o privada, medir nuestra contribución a estos objetivos. Entonces, lo interesante de 2015 es que se lanzó esta agenda y se entendió que además de esta agenda se llevó a cabo en diciembre, esta agenda fue en septiembre, en diciembre se llevó a cabo los acuerdos de París en donde 194 países presentaron sus metas de contribución para reducir emisiones y combatir al cambio climático y tratar de no llegar al incremento en más de 2 grados centígrados en la temperatura global al final de este siglo. Entonces, al tener todas estas metas de cambio climático con el Acuerdo de París y esta Agenda 2030 de desarrollo, se entiende que nada va a suceder si no se movilizan los recursos financieros para que esto suceda, para que se pueda contribuir a todas estas metas ya firmadas y adoptadas por tantas organizaciones y tantos gobiernos. Aquí es donde se entiende entonces que la movilización de los recursos hacia esta agenda tiene que venir de una labor activa y del sector financiero y que se requiere alinear todos los esfuerzos y los objetivos para que esto suceda y sobre todo en los países que no tienen recursos, en los menos desarrollados, que apenas están desarrollándose, que son países que todavía les falta mucha infraestructura y qué pues, se puede hacer para que tengan los recursos para que su camino hacia el desarrollo sea sostenible y no pasen por una curva de una economía alta en carbono o basada en combustibles fósiles. Justamente queremos que se haga una transición. Entonces los países más avanzados quizá ya tienen los recursos, ya tienen metas y están muy encaminados en su matriz, por ejemplo, de energía. Alemania ya está cerca de pensar que toda la energía que se consume en el país venga de fuentes renovables, cuando hay países que ni siquiera tienen energía en gran parte de su territorio, ¿no? Entonces, tiene que ser entendido que tiene que llegar a todos. Y para esto el sector financiero tiene un rol muy importante. Entonces, ¿qué se concibe como el sector financiero? Pues se concibe como los bancos, los inversionistas, las aseguradoras, los bancos centrales, la banca de desarrollo y la banca comercial. Y específicamente, como tengo el gusto de trabajar en Banorte a cargo de los temas de sustentabilidad y de inversión responsable, puedo platicarles, por ejemplo, un banco, cómo podría contribuir a esta agenda de desarrollo sostenible. Entonces, por un lado, un banco lo que puede hacer es tener sistemas de gestión de riesgos socioambientales en los financiamientos que otorga. Es decir, medir y cuidar previamente a las decisiones de financiamiento que los proyectos que vamos a financiar no vayan a tener un impacto social o ambiental negativo con las personas, con las comunidades, con el medio ambiente, con los recursos naturales o el capital natural alrededor del proyecto que se va a financiar. Estos sistemas de riesgos socioambientales son lo que forma parte de una labor de la banca de cuidar al planeta, de cuidar a las personas, de cuidar, no ser parte de que suceda un proyecto y no ser corresponsable de algunas externalidades o consecuencias negativas que tenga un proyecto en el que nosotros prestamos el dinero y financiamos. Por otro lado, en la segunda caja de esta lámina habla de financiamiento sustentable y es que los bancos seamos mucho más proactivos de consultar con clientes y con consumidores, que incitemos a que se desarrollen más productos y servicios financieros que tengan un foco o estén dirigidos a algún tema que contribuya a lo social o al ambiental. Ustedes saben que los bancos hacen financiamientos para grandes proyectos de energía renovable,
pero pueden también hacer créditos para vehículos eléctricos, para paneles solares en residencias, para paneles solares en el sector PYME o para eficiencia energética en la maquinaria, refrigeradores, calderas, aires acondicionados, grandes motores de las pequeñas empresas. Si utilizaran equipo más nuevo y más eficiente, se reduciría el consumo de energía y consecuentemente las emisiones de CO2. Entonces, ser un motor también de lanzar productos y servicios financieros que tengan este fin. Y por la otra parte, en el lado ya de los inversionistas, el tema de la inversión responsable. Los inversionistas, si integran criterios sociales, ambientales o de gobierno corporativo y reputacionales en sus decisiones de inversión, pueden tener carteras muchísimo más sustentables y dirigir el dinero hacia los proyectos o las empresas que van a tener un impacto positivo en esta Agenda 2030, que van a contribuir a esta agenda. Eso es lo que se llama inversión responsable, que los inversionistas tengan estos criterios al decidir sus decisiones de inversión. BlackRock acaba de salir hace unos cuantos días a penalizar a 52 empresas en las que invertía porque no ve que tengan acciones efectivas contra el cambio climático. Y dentro de estas 52 empresas hay nombres de empresas mundiales que todos ustedes conocen, revisen la nota, y eso es que un inversionista sea proactivo a tratar de hacer su cartera más sustentable y poner el dinero en las empresas que efectivamente están trabajando en contribuir a esta agenda. Entonces, un poco son estas tres partes de cómo el sector financiero puede contribuir y un banco. Y algo interesante que platicarles es que el año pasado, en 2019, el 22 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas, se lanzaron los principios de la banca responsable. Y lo que los principios de la banca responsable otorgan es un marco para todos los bancos, ya sea banca comercial, banca de desarrollo, puede ser para un banco chiquito que hace microcréditos en un pequeño país, o para un banco grande que tiene operaciones en más de 100 países, como muchos bancos globales que ustedes conocen, o un banco, en el caso de Banorte, que es un banco mexicano y tiene operaciones únicamente en México. No importa qué tan grande, qué tan chico y a qué se dedique ese banco, ni importa tampoco qué tan avanzado vaya en el tema de sustentabilidad. Los principios de la banca responsable están abiertos a todos los bancos del mundo para que son 6 principios con los cuales el banco justamente pone sistemas de riesgo socioambiental en sus decisiones de financiamiento. Es un banco activo en donde sale con los clientes a buscar soluciones de productos financieros que atiendan al desarrollo sostenible. Y esta parte es bastante interesante. Banorte fue uno de los 28 bancos fundadores de estos principios de la banca responsable, junto con 27 bancos del mundo, en donde solo habíamos 3 de Latinoamérica, uno de México nosotros, uno de Ecuador y uno de Brasil. Y hoy en día, de ese grupo de 28 bancos fundadores, de manera muy positiva, ya hay 180 bancos en el mundo que los han firmado y que se han comprometido a contribuir a la agenda de desarrollo sostenible global en el lugar en donde operen, en el lugar en donde tengan negocio, con las metas propias del país en donde operen. Ellos pueden decidir a qué marcos y a qué metas se van a alinear, pero que tengan una consideración de los temas sociales y ambientales en sus decisiones y también sean proactivos en lanzar productos financieros hacia eso. Entonces, los principios de la banca responsable es algo que da el marco de cómo integrar el tema de la sustentabilidad en los bancos. Algo interesante que platicarles es cómo sucede eso de que se toman criterios sociales y ambientales en las decisiones de financiamiento de un banco. Bueno, sucede gracias a que este proceso se hace cuando inicia el proceso del crédito y llegan a pedirnos para un financiamiento grande que excede a 10 millones de dólares. Eso es el estándar global que los principios de Ecuador nos solicitan. Aquí les pongo los principios de Ecuador. Son unos principios que tienen muchos años de existir para los bancos de cómo hacer esta gestión de riesgos en los financiamientos. También hay ciertas normas por la Corporación Financiera Internacional, el International Finance Corporation, que nos dan los lineamientos de cómo hacerlo. Entonces, volviendo a la lámina anterior, primero llega la solicitud del crédito, identificamos cuál es la actividad del cliente que está solicitándolo, cuál es el destino de este crédito, nosotros vamos a prestar el dinero para qué.
qué va a suceder con todo el detalle, con todo el mapa de dónde se va a ejecutar, cómo se va a hacer y cómo va a operar. Y también se tiene que aplicar una lista de exclusión. No sé si ustedes sabían, pero existe una lista que da la Corporación Financiera Internacional que ningún banco puede prestar a los sectores que se ven en esta lámina, que son de trabajos forzados, de explotación infantil, o a productos o actividades ilegales, a pornografía y prostitución, a comercio de especies protegidas, a producción o comercio de materias radioactivas y a otros productos químicos que estén sujetos a prohibición internacional. Entonces, tomando en cuenta primero que nada esta lista de exclusión, porque un banco no puede prestar a esos sectores excluidos globalmente por la Corporación Financiera Internacional, identificando todo eso ya se pasa a categorizar el proyecto y se categoriza según el potencial impacto negativo y positivo que puede tener en la sociedad o en el medio ambiente. La categoría A es para las de riesgo alto, la categoría B es para riesgo medio y la categoría C para riesgo bajo. Y así seguimos haciendo la evaluación, que es la verificación de que estos proyectos pues cumplan con la ley para empezar, que tengan las mejores prácticas y en lo que lo gestionamos nosotros, los bancos que tenemos estos sistemas de riesgo socioambiental, gestionamos con el cliente muy de cerca, haciéndole visitas a sitio en los proyectos que caen en la categoría A de alto potencial impacto negativo. Les recomendamos mejores prácticas, les revisamos el cumplimiento legal, les damos asesoría continua y esto es también un tema para mitigar riesgos para el propio banco, porque un banco no quiere ser corresponsable de algún desastre ambiental o social o reputacional que suceda con el financiamiento que estamos otorgando. Por ejemplo, un caso que es real y que ejemplifica muy bien esto es una carretera, por ejemplo, que pasa por zonas en donde hay comunidades indígenas o el trazo original pasaba. Además pasa por ríos, por áreas naturales protegidas o sitios de alta biodiversidad. Encima de eso, en algún punto de los muchísimos kilómetros de la carretera, pasa por áreas protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, áreas de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, imagínense lo que se tiene que gestionar con el cliente para revisar que tenga todos los permisos del INAH, en el caso del patrimonio cultural, que desvíe, por supuesto, el trazo de la carretera. ¿Por qué? Porque eso es irreversible. La categorización de los proyectos en alto, mediano y bajo dependen de qué tan irreversible podría ser el daño si es que sucede sin la intervención del banco de poner condiciones. Entonces, bueno, dicho esto, espero haberles dado una idea de por qué los bancos, en el caso de Banorte, les estoy platicando este caso, tenemos una gran oportunidad de dirigir los financiamientos hacia proyectos que estén desarrollados responsablemente y que además puedan tener una contribución a esta agenda. Entonces, bueno, pues es una plática breve, habría mucho más que comentarles de todo esto, pero estoy abierta a sus preguntas si es que tienen algo sobre esto y muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.